noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 12 de junio de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Vicente Fernández, es abogado. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Un placer estar aquí de nuevo. Tomás Fernández Martín es periodista y presentador de televisión, ¿no? Accidentalmente. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido, que ya el otro día no lo vimos en directo, pero sí pudimos verlo en la red, que ya está, donde hizo efectivamente muy bien de presentador. Fue un estreno muy bien acompañado, tanto por el equipo técnico como por la parte de la mesa y compañeros de tertulia, y para mí me resultó, la verdad, se sintió muy bien, ¿no? Un estreno muy cómodo. Y además dispuesto a repetir, ¿no? Si se puede, sí. Pues ya saben. Ahora, de ahora en adelante, cuando haya de nuevo ocasión. Ya lo hemos pactado y unos días seré yo y otros será él cuando yo no esté. Marta Álvarez es catedrática de Historia y periodista. ¿Qué tal, doña Marta? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Gaspar Barrón, también periodista del Grupo Intereconomía. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Dos apuntes muy rápidos. Aquellos que han visto a don Tomás en la bitácora ahora tienen la oportunidad de saborear el audio en Cadena Universal, Grupo Intereconomía, los fines de semana. Es un programa que emitiremos en estos días en lo que llamamos redifusión. O sea, el que lo haya visto ya lo ha visto, y el que se ha perdido algo o quiera ver cómo funcionó el programa. A altas horas, ¿no? A altas horas de madrugada, es siempre a la hora que corresponde. Es que me lo dicen los contertulios, de nada, estaba yo con el dial y de repente me oí. Es a la hora que corresponda, pues entramos. Y ya para finalizar, un saludo muy cordial. Se ha creado un club de bitacoreros en la Abadía do Monse, que es una cafetería en Ronda de Outeiro, en La Coruña. En Abadía do Monse, en el 282 de Ronda de Outeiro, un club de bitacoreros. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Sí, a los cuales saludamos desde aquí. Hay mucha audiencia en Coruña. Por supuesto, claro que los saludamos. Y evidentemente saludamos a Fernando y a María, que son los que han puesto en marcha este club de bitacoreros. Y hay que decir, claro, el bitacorero mayor es don Vicente Fernández. Eso siempre, porque además es que Habrá que ir a tomarse algo por allí. Efectivamente. Bueno, pues un saludo desde luego a Fernando y a María y bueno, pues y al resto que nos siguen. Empezamos con el primero de los temas. Estamos llegando ya al final del periodo de declaración de la renta de este año. Muchos miles de españoles han puesto ya la X en la casilla de la Iglesia. Vamos a hacer un repaso sobre los dineros de la Iglesia, sobre qué hace la Iglesia con el dinero que se le asigna. Vemos esta pieza, pero estén atentos porque damos datos importantes. La Iglesia no suele hacer ostentación de su caridad. Sin embargo, en el mundo mediático de hoy, donde todo se visibiliza y lo que no sale en los medios no existe, no está de más que de vez en cuando se informe sobre la gran obra social, para conocimiento incluso de los propios católicos. En abstracto, todos sabemos que la Iglesia realiza una intensa labor social, pero a menudo no disponemos de datos concretos. Veamos algunos. Solo en educación la Iglesia le permite al Estado un ahorro de varios miles de millones de euros al año. Si tenemos en cuenta que sus más de 5.000 centros de enseñanza acogen a cerca de 1 millón de alumnos y que cada centro le ahorra 3 millones de euros al año, solo es cuestión de multiplicar. Sanidad es otra de las parcelas hacia las que la Iglesia focaliza su ayuda social, desde que ya en los tempranos días del siglo IV San Basilio de Capadocia construyese a la entrada de Cesarea la primera ciudad hospitalaria, para acoger a niños pobres y enfermos, sin distinción de clase, raza o confesión. En los primeros siglos, medicina y catolicismo se asimilan, hasta el punto de merecer para los paganos la denominación de religión de enfermos. No se entendía hasta entonces que cualquier ser humano, de cualquier origen y condición y sin ningún patrimonio, tuviera derecho a ser atendido en su enfermedad, simplemente por su dignidad de hijo de Dios. En la actualidad, la Iglesia tiene a su cargo más de 100 hospitales, que le permiten al Estado un ahorro anual de 50 millones de euros. A esto hay que añadir 1 millar de centros que desempeñan la labor de ambulatorios, dispensarios, residencias de ancianos, centros de minusválidos, hogares de transeúntes y de enfermos terminales de SIDA, con un total de 51.000 camas. Hay que contar también los más de 350 centros de reeducación para marginados sociales, prostitutas, expresidiarios y extoxicómanos, por los que pasan alrededor de 50.000 personas al año, con lo cual el Estado ahorra medio millón de euros por centro. Hay que añadir asimismo 900 orfanatos que acogen a cerca de 11.000 niños abandonados y que ahorran al Estado unos 100.000 euros por centro al año.
Pero hay más cifras. El 80% del gasto de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia, que es de uso libre para todos los ciudadanos y del que todos nos sentimos orgullosos, corre también a su cargo. La crisis económica ha empeorado las cosas. En la actualidad a Cáritas acuden miles de personas en busca de comida, ropa, medicinas y ayuda económica para afrontar el gasto corriente de sus hogares. ¿Aún tendremos que explicar por qué debemos poner la X en la casilla de la Iglesia? ¿Aún tendremos que explicarlo, don Tomás? Pues los datos que ha aportado esta pieza son suficientemente elocuentes. Estamos en pleno periodo de declaración de la renta y, por lo tanto, de poder marcar voluntariamente esas dos casillas, tanto la de la Iglesia como la de otros fines sociales, porque también son compatibles perfectamente y de alguna manera, estos fines sociales después revierten también en instituciones de la Iglesia como Cáritas, Manos Unidas y luego otras 40 organizaciones al menos que tienen también programas de asistencia social. Es un dinero que, diríamos, no solo pues el año pasado fueron 247 millones de euros, lo que se recaudó por este concepto de la asignación tributaria, pero luego es un dinero, diríamos, que se administra bien y que rinde mucho, en el sentido de que se calcula que, por ejemplo, ese mismo servicio ofrecido con criterios de mercado, o sea, donde tú inviertes €1, la Iglesia le saca un rendimiento de 3 y pico. Por lo tanto, una necesidad con toda esa labor, no solo asistencial, sino también pastoral y evangélica, porque hay otra dimensión, otros fines también para el destino de estos dineros. Pero, de todas formas, una labor asistencial enorme, como se ha puesto antes de manifiesto. Sí, efectivamente, la auténtica dimensión, ¿no? Hay que resaltar también y destacar la labor de los voluntarios. Por eso, precisamente, se hace tanto con menos dinero que si fuera dinero público, doña Marta. Sí, bueno, a mí siempre me sorprende que los que más se interesan por lo que hace la Iglesia con su dinero son los que no contribuyen con su dinero a la Iglesia, porque verdaderamente la gente que ponemos la cruz en nuestra declaración de la renta, pues sabemos lo que hace la Iglesia con ese dinero, pero cuando se empieza a hacer la demagogia del dinero de la Iglesia y qué se hace con ese dinero y etcétera, etcétera, suelen ser personas que no ponen la cruz en su declaración de renta, es decir, que no aportan un duro, pero que tienen mucho interés en saber qué se hace con ese dinero que no es de ellos. Bien, yo siempre recuerdo esa famosa anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando estaba un multimillonario americano con ella visitando, no recuerdo en qué lugar de la India, uno de sus hospitales, por llamarlos de alguna manera, le dijo el multimillonario a la Madre Teresa: yo no haría esto, perdón, ni por $1 millón. Y ella le dijo: ni yo tampoco. Sí. Es decir, que sí, además del dinero hay detrás una amplísima labor fundamental y irreemplazable. Sí, sí. Mucho menos tangible, pero mucho más importante. Pero que ahí está. Don Vicente. No, yo por seguir el hilo, yo creo que aquí se contraponen dos modelos. El modelo de función social de la Iglesia, que es un modelo basado, por un lado, en la labor de los religiosos y complementada por los católicos voluntarios, que es eficiente. Y un modelo, el modelo llamado las famosas ONGs, y hablo con carácter general, que es un modelo ineficiente. Yo le invito a los telespectadores que analicen qué porcentaje de cada proyecto, de cada ONG, se aplica a gastos de gestión y personal. Y ahí está la diferencia. Entonces ahí está la diferencia. A una ONG no le va a interesar nunca desaparecer, que desaparezca el problema, porque vive del problema. Sin embargo, en la Iglesia es otro modelo diferente, porque asiste con una base religiosa y asiste con voluntarios. Por lo tanto, no tiene ningún interés, digamos, de carácter lucrativo. Que las ONG sí que lo tienen, se les llama el tercer sector, por algo será. Sí, sí. Sí, sí, que duda cabe. No vamos a echar por tierra las ONGs, pero desde luego que hay que criticarlos en su medida. Basta, incluso los organismos internacionales de la ONU, sea la FAO, sea ACNUR. Ese es el gran ejemplo. El 70%... Esos altos funcionarios viven del problema. Nunca le va a interesar ni que acabe el hambre, ni que acabe... Así es. Hace poco me contaba la falsa solidaridad de toda esta gente. Me hablaba el otro día un amigo en Tanzania.
Sobraba leche en Holanda, entonces la llevan a Tanzania, con los progres bien pensantes. ¿Qué ha pasado? Que la mayor parte de los ganaderos tanzanos han tenido que sacrificar sus vacas porque les han metido una cantidad ingente de leche holandesa a bajo precio que los ha arruinado. Fíjense ustedes cómo la solidaridad dinamita a los países del sur. Sí. Y bueno, estos funcionarios, muchos de Eso la ellos... Iglesia no lo hace, porque la Iglesia ¿qué tiene allí? Misioneros. Claro. Es un misionero no lo haría, porque conoce el terreno. Sin embargo, un burócrata que está allí pensando que es muy bueno y mandar la leche desde allí, no se da cuenta de lo que no se ve. Sí, así es, y ellos viven en grandes villas, los altos funcionarios, villas al lado del mar y demás, mientras que, bueno, pues los pobres negritos están con las moscas Los alrededor de misioneros la no viven nariz. en grandes villas. Desde luego que no, viven en las misiones y pobremente. Don Gaspar. Pues yo voy a recoger el testigo de Vicente, de Tomás y de doña Marta, porque los tres han dicho cosas muy, pero que muy interesantes, como no podía ser de otra manera, evidentemente. Voluntariamente, decía don Tomás, efectivamente, la casilla es voluntaria. Hablaba Vicente de, bueno, pues, hablaba Marta, mejor dicho, voy a empezar por doña Marta, de que hablan los que menos aportan. Efectivamente, esto sale de los payasos de las Juventudes Socialistas de Cataluña, que han hecho un par de manifestaciones y nos hemos puesto todos en marcha, ¿no? Y después ya, pues, sobre lo que dice Vicente, evidentemente estoy al 100% de acuerdo contigo. Pero yo creo que lo que habría es que poner más casillas en la declaración de la renta para saber si queremos que se subvencionen partidos políticos y sindicatos. O sea, eso ya a mayores, ¿no? O sea, a mayores yo estoy de acuerdo que pienso que habría que poner una casilla más. Me parece un despropósito atacar a la Iglesia, o sea, un despropósito. Porque en relación a las inversiones de las ONG, los gastos y demás, yo apunté este dato. La Iglesia ha recibido 248.300.000 euros por la famosa casilla. Solamente en salarios han gastado 335.000. En salarios, pero no salarios de 100.000 euros al año. No. Salarios de 800 a 1.000 euros. O sea, que estamos hablando de cosas serias, ¿no? Y lo más importante, que es lo que debe de entender el telespectador, y es que no se paga más por marcar la casilla. Alguien piensa, claro, porque hubo una serie de mensajes de la izquierda, de fariseos, en la que decían, es que si pones la casilla te sale a más. No es verdad, nada. No te sale a más, y la labor que está haciendo la Iglesia es infinita. Por lo tanto, bueno, y lo mejor de todo, conozco a un ateo que marca la cruz. Sí, muchas personas que no son... Ojo, con lo cual no podemos mezclar unas cosas con otras. Que no son creyentes. Pero eso pasa igual que hay mucho ateo que manda a sus hijos a colegios religiosos, porque sabe que hay calidad. Que allí lo educan bien. Claro. Pues la inmensa mayoría lo que decía don fondos... Gaspar, tanto si sale a devolver como si sale a pagar, el poner la casilla desde luego no implica que se tenga que pagar más, ni mucho menos, que es lo mismo. Como decía don Tomás, no solamente la de la Iglesia, sino la Iglesia y otras obras sociales. Y bueno, pues yo creo que deberíamos tocar este tema más a menudo porque sí, se sabe así globalmente y en abstracto, como decíamos, que la Iglesia ayuda, que Cáritas ayuda, que hace una gran labor, pero así puntualizado, es que es tanto por centro, es tanto por dispensarios de esto, de lo otro, o centros para acoger a toda esta gente marginada. Es que interesa la desinformación. Claro, por eso tenemos aquí que informar. La mayoría de los fondos de la Iglesia es de las aportaciones de los fieles. Que duda cabe. Si hemos dado tanto, o sea, si es que lo que se recibe de la X, de la famosa casilla, no llega para pagar los sueldos de 800 euros, que no estamos hablando de sueldos como estamos acostumbrados a leer y a narrar. Es un 20... que es lo que ganan los sacerdotes, y además, óigame, que son pluriempleados, que andan todo el día de la ceca, la mega cantidad de parroquias cada uno. Bien, no podemos hacer monográfico de esto, vamos con otro tema. Simplemente que es un 20% de las necesidades básicas de la Iglesia las que se cubren por esta vía de la asignación. El resto es aportaciones voluntarias, colectas dominicales, suscripciones, legados, etcétera, etcétera, que voluntariamente también los católicos o otras gentes de buena voluntad, diríamos, dan a la Iglesia para estos fines sociales y pastorales.
Y que por lo tanto no es el Estado el que da el dinero del IRPF, son los ciudadanos los que voluntariamente contribuyen a ello. Así es. El Gobierno presentó el anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuvo unas palabras para los bancos. Dijo que tenían que estar a la altura de las circunstancias y que los fondos de ICO que tienen para este año, que desde luego que los gasten, que ya habrá más para el 2013. Y a los autónomos y representantes de pymes que estaban presentes les pidió perseverancia. Vemos esta pieza. Mariano Rajoy ha querido presentar la ley de apoyo a emprendedores de esta forma ante grandes y pequeños empresarios en los jardines del Palacio de la Moncloa. Ahí ha explicado que el primer reto es el crédito y ha dicho que quien ha hecho bien los deberes tiene derecho a que se le preste capital. Y yo espero que quien tiene que dar crédito esté a la altura de las circunstancias. Y espero, entre otras cosas, que las líneas de crédito que hemos puesto a disposición de los ciudadanos por parte del ICO se agoten, si es necesario, haya más en este año 2013. El presidente ha animado a los emprendedores a que perseveren. El 99% de las empresas españolas tienen menos de 250 empleados, casi todas menos de 9, y dan empleo al 75% de los trabajadores. Por primera vez en España se va a aprobar una norma que atiende a toda la actividad emprendedora y empresarial, una norma que incide en todas las fases por las que pasan los emprendedores. La Ley de Apoyo al Emprendedor y su internacionalización da una respuesta integral a las necesidades de autónomos y empresas que sin duda están llamados a desempeñar, como señalé al principio, un papel fundamental en la recuperación económica de nuestro país. La nueva ley de emprendedores, que el Gobierno aprobará el viernes en Consejo de Ministros, simplifica los trámites para poder crear una sociedad en 18 horas y limita la responsabilidad de los autónomos para que no respondan con sus bienes personales. Bueno, esto sucedía ayer en los jardines de la Moncloa. Voy a enunciar la siguiente, que tiene que ver también con los emprendedores, y así ya tenemos material suficiente aquí para hablar de todo esto. Si conseguimos buenos empresarios, conseguiremos salir de la crisis. Lo dijo precisamente ayer en este acto Juan Roig, presidente de Mercadona, quien puso en marcha el proyecto Lanzadera, que consiste en financiar los mejores proyectos de emprendedores. Lo vemos también. Conseguimos buenos empresarios, en España se acabará la crisis. Así de rotundo se ha mostrado el presidente de Mercadona, Juan Roig, en la presentación de los proyectos ganadores de Lanzadera, una iniciativa que nace para ayudar a los emprendedores a crear empresas sostenibles. Los empresarios, junto con los trabajadores, son los que nos pueden sacar de la crisis, nos pueden sacar de la situación actual. Si conseguimos buenos empresarios, conseguiremos que en España se acabe la crisis. De casas plegables a contenidos didácticos en realidad aumentada, pasando por videojuegos sociales. Son algunos de los 15 proyectos seleccionados en esta primera edición de Lanzadera. Su misión, que puedan vivir por sí solos en el futuro. Lo explica su director Javier Jiménez. El objetivo de Lanzadera, como sabéis, es fomentar el espíritu emprendedor y apoyar estas iniciativas para que puedan sobrevivir por sí solas en el mercado futuro. Cada proyecto recibirá una financiación máxima de 200.000 euros para poner en marcha su idea. Lanzadera les dará apoyo logístico en su sede de Valencia durante al menos un año. Este acto no tiene que ver con el otro, que fue el en los jardines de Moncloa, pero bueno, tiene que ver con emprendedores, pero efectivamente este era, como han oído en la pieza, la presentación del proyecto Lanzadera. Don Gaspar. Pues yo lo que eché en falta es ver al señor Roig en Moncloa. O sea, sería lo que tendría que hacer Mariano Rajoy, una oferta de ministerio al propietario de Mercadona, porque creo que es un hombre que ha puesto en marcha algo que tenía que haber puesto el gobierno hace tiempo. Entonces, esto que estoy diciendo no me consta, no es una idea mía, es una idea de auténticos profesionales de la política, en donde ya ha habido más de un informe al presidente de gobierno en donde le han dicho, ojo, que vamos muy mal con la cantera de políticos que tenemos en los ministerios. Vamos a hacer un gobierno un poco más profesional, cosa que, por cierto, se pensaba iba a hacer desde el primer momento Mariano Rajoy, pero que al final no hizo. Por lo tanto,
una oferta de ministerio al señor Roig sería importantísimo, y me quedo con lo más significativo para mí del discurso de Mariano Rajoy, y es que por fin ha echado la culpa a los bancos por la falta de créditos, cosa que hasta ahora pues no se atrevía a decir, no sabemos por qué, por miedo, por lo que sea, pero ahora ha dicho directamente que los bancos son los que tienen, y son los que tienen que resolver esto, o sea, son los que tienen que abrir la mano, abrir, pues todo tipo, evidentemente con las correspondientes reservas, porque no es entrar por la puerta, vengo a pedir 1 millón, no, vamos a hacerlo bien, pero es que ahora da exactamente igual, es que ahora, ¿a qué vienes? Es que no tenemos líneas. Dice Rajoy, esto es muy importante, y lo apunté, que seguirá dando la batalla ante las instituciones europeas para que faciliten la liquidez a pymes y autónomos. Pero otro dato, habló de las líneas ICO, y dijo muy claro, hasta ahora era muy complicado lo de las líneas ICO, hay que conseguir una ayuda de esas, no sé, hay que cubrir tantas casillas que te pierdes, pero el caso es que creo que por primera vez, y esto va dirigido a los que tengan esa ilusión de emprender o de abrir un negocio, aunque no sean emprendedores, pues por primera vez el gobierno se ha tomado en serio que las líneas ICO son para todos y que tienen que, es más, o eso o cerramos España, o sea, así de sencillo, no hay otra historia, porque aquí lo que sí vemos es que cada día hay un comercio que se cierra y es, se alquila, se vende, se traspasa, se alquila, se vende, se traspasa, o sin cartel, porque ya el hombre ha acabado ya el dinero para seguir poniendo carteles y poniendo tinta en el cartel. Por lo tanto, la cuestión está muy complicada y creo que por primera vez, empiezo a tener esperanza, conociendo a Rajoy en la lectura esa que hay que hacerle a él, que es impasible. Y yo que hablaba hace un rato con el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, me decía que, que sí, que él era optimista porque había que ser optimista de alguna manera, pero que de las 100 medidas que él las simplificaría en 5, que se las daría al presidente, y que desde luego precisamente esas no están incluidas ahí. Don Vicente. Otra vez se contraponen dos modelos, ¿no? El que nunca nos sacará de la crisis, que son los políticos y el Estado, por muchas leyes que hagan, y el modelo de la función empresarial representada por Roig. Es el único que solucionará. Dice lo mismo exactamente que hace poco estuve en una conferencia de un gran economista, un gran gestor de fondos de inversión, Daniel Lacalle, que realmente nos decía, no esperen ustedes que la solución venga de ninguna cumbre en Bruselas, de ningún ministerio, la solución está en la gente. Y yo le diría a Mariano Rajoy, que tanto habla del ICO y todas esas cosas, ¿por qué en el primer trimestre del año la deuda estatal en manos de bancos españoles ha aumentado un 10% y supera los 245.000 millones de euros, casi el 40% del total? Señores, eso es una explicación de por qué no filtra el crédito abajo, porque está dando un discurso ahí y está manteniendo otro. Mientras nos sube el IVA, mientras nos sube los tramos del IRPF, ¿qué pasa? ¿Que nos va a soltar 4 durillos con el ICO? Porque el ICO al final va a revertir en deuda pública. Para una vez que empiezo a creer en Rajoy, vienes y me desmontas el mito. Quiero decir que los políticos jamás solucionarán esta crisis. Yo creo que nos tenemos que mentalizar de eso. Lo dijo muy bien Roig, está en los emprendedores. Pero si aún encima nos están metiendo palos en las ruedas, te suben el IVA, te suben las retenciones y te suben el IRPF, entonces claro, no le puedes estar dando un mensaje a la gente por un lado y luego les estás apretando por el otro. El IRPF menos en Extremadura. Pero, ¿qué quiere decir? Que, pues muy buenas palabras, sin embargo sabe que el crédito va a seguir sin... Que es que los políticos no entienden nada, ese es el principal problema. Pero a mí los políticos, como dice algún admirado profesor, es que no entienden nada. Ellos viven en su burbuja, van a ganar unas elecciones, creen que esto va a pasar... Por eso tienen tantos asesores, entonces. Sí, creen que a mí a mí los políticos en el fondo me dan pena, porque no saben absolutamente nada, están arrastrados por las circunstancias. Y no saben absolutamente nada. Y ganan con una visión cortoplacista, porque solo quieren ganar las próximas elecciones. Pero, don Vicente, no me diga eso, que quiere... Sí saben cosas. Yo no compartiría esa visión tan negativa, ¿no? Si saben cosas. Es que
Sí, son vamos a ver. capaces de... Pues yo Ahí creo es que así, se está quedando parece corto. que cuando A mí me llegan, parece que parece- cuando se está llegan quedando cambian, A mí me ¿no? parece que decir que los políticos no saben nada No es un entienden. poco arriesgado. No entienden no. nada, como que bueno, se les olvida, no entienden, tienen no amnesia, ¿no? Un poco arriesgado. Es que cuando otra llegan, cosa es que uno digo que se no, meta que no sepan, que no en su- entienden. por eso digo, Ya. que se mete en su burbuja. Que cambian cuando llegan a y luego la las Por eso política, cosas- Roig no está en la Moncloa, está donde tiene que estar. claro. Por eso yo cariñosamente Pero es que difiero tiene- con Gaspar. Escarrón hay que dar un ministerio, que siga en Mercadona. Pero es que Que tiene siga ahí, pero porque es tiene que, haber- que está dando empleo a la gente. Pero tiene que haber las dos Muy cosas. curioso. ¿Le han chafado el discurso a Gaspar? No, No, pero convenció. tiene que Para haber una las vez dos que cosas. venía positivo Tiene que con haber Rajoy. emprendedores y gestores y buenos gestores, y tiene que haber políticos. Porque, vamos a ver, para ayudar, para facilitar las cosas a esos gestores hay que hacer determinadas leyes. Y esas determinadas leyes se hacen pues en el Congreso de los Diputados. Y la categoría, efectivamente, no hay 300 fuera de serie en el Congreso de los Diputados allí sentados. Pero, hombre, hay un gobierno con gente que nos pueda parecer más o menos competente, con mejor o peor formación, pero gente importante. Gente, bueno, perdón, con unos estudios, con un conocimiento de determinados temas. Y yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Algo que va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas es no tener que pagar el IVA mientras no se cobra. Eso parece una tontería, pero yo lo he vivido en mi propia carne. Es decir, mi madre tenía un bajo desalquilado, lo tuve desalquilado porque el señor, bueno, desalquilado no, perdón, un bajo que no le pagaba el señor que lo tenía alquilado, y estuvo así más de 2 años, pero mi madre cada 3 meses tenía que presentar y pagar el IVA de un dinero que no había recibido. Que a lo mejor Entonces, no recibe nunca, sí. Pues por eso, pero eso se va a arreglar. De hecho, ya se arregló. Es decir, a partir de ahora, mientras no cobres, no pagas. Bueno. Pues eso es un pequeño detalle, pero con esos pequeños detalles se van arreglando las cosas. Pero evidentemente, hombre, no se arreglan las cosas de hoy para mañana. Que a lo mejor a todos nos gustaría que esto hubiese sido más rápido, que Mariano Rajoy fuese más enérgico en determinadas medidas, que algunos de los ministros hubieran hecho algunas cosas que no hicieron, de acuerdo, pero tanto como para eliminar la clase política y quedarnos solo con nos los hubiera empresarios. nos hubiera gustado efectivamente que Mariano Rajoy fuera, digamos, menos enérgico con, digamos, la clase media, con los que sufrimos las consecuencias de la subida del IRPF, y que tuviera más energía para otras cuestiones. Decía usted, hablaba de gestores, efectivamente de políticos que tienen que hacer leyes. Bien, pues desde el 2007 está, al parecer, la ley de, que me lo contaba también el presidente de los autónomos de España, el Estatuto del Trabajador Autónomo. Parece que urge, y está desde el 2007 y está ahí, y yo decía, Bueno, pero claro, bueno, yo le puedo hablar de la ley de huelga. ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué está ahí? Y dice que la necesitan. Dice, bueno, está ahí pues porque parece Yo sigo insistiendo que en está que me parece un bloqueado. error que unos señores que son empresarios reclamen más normativa. Porque yo creo que el empresario tendría que ir al revés, desregule usted, porque lo hizo Aznar. Aznar demostró que desregulando es como se crea riqueza. Y con una ley de emprendedores no se crean emprendedores. Porque por muchas leyes bonitas que yo haga en un Congreso de los Diputados, si no hay, no hay. Solo no, pero puedes... Vamos a ver, una cosa es que porque en el Congreso de los Diputados se decida, pues como hacía la Constitución del 19, ¿no? Los españoles van a ser justos y benéficos. Bueno, pues evidentemente una ley no puede decir que los españoles vamos a ser felices, ni vamos a tener un gran progreso, ni la gente va a ganar dinero, pero sí que se puede hacer cosas para facilitar que esos emprendedores, que esa gente que quiere montar un negocio, se pueden hacer cosas para facilitarles la vida. No subir el IVA, por ejemplo. Si tú quieres montar una empresa y tienes que ejecutar 50 gestiones y ahora te dicen pues que en vez de 50 o 150 vas a tener 3 gestiones que realizar, pues eso es facilitar. Es decir, eso son pequeñas cosas que van facilitando los temas. Bueno, hasta ahora yo, por lo que he visto y lo que he hablado con los autónomos, parece que no están como muy satisfechos. Don Tomás. Yo estoy mucho más en línea con lo que dice doña Marta, de que los políticos evidentemente tienen que trazar el marco económico, financiero y administrativo para que después el emprendedor y el empresario pueda, diríamos, debidamente funcionar. Es una frase a lo mejor un poco cursi, pero es decir, lo que tienen que hacer es crear esa especie de humus
de terreno abonado para que después las iniciativas puedan salir adelante. El tema del crédito es vital y fundamental, es decir, si no hay dinero corriendo y sobre todo corriendo hacia la economía real, hacia las pequeñas y medianas empresas, que son en nuestro país un 90% del tejido empresarial y que acogen o dan trabajo a un 60% de los asalariados, diríamos, no funcionarios, sino asalariados empresariales. Que este es un tema que evidentemente hoy le preocupa mucho a Mariano Rajoy y está intentando por todas partes buscar dinero, por dos vías. Primero, por la vía interna, es decir, esa llamada que ha hecho a los bancos. Pongan ustedes un dinero. ¿Por qué no fluye ese dinero de los bancos? Sería un tema, diríamos, para ampliar después. Lo ha dicho don Vicente. Y sobre todo también está buscando dinero en las instancias europeas, esos requerimientos, y ya lleva casi un año, requerimientos al Banco Central Europeo para que, diríamos, fluya ese dinero hacia los bancos. ¿Por qué no terminan de hacerlo? Entre otras cosas, pues no sé si se dedican mucho a comprar porque están deuda, a lo suyo, claro. Y luego también vamos a decir una cosa que me parece que el sistema financiero está todavía, la reforma del sistema financiero está todavía sin completar. Porque nos hablan de que el sistema, bueno, ya no digo la época de Zapatero, pero por ejemplo ahora está el tema de la refinanciación de los préstamos, que está obligando desde hace 15 días o así a los bancos a hacer nuevas provisiones y por lo tanto a apuntar nuevas pérdidas. Entonces, hasta que no se estabilice del todo el sistema financiero, pienso yo que será difícil que ese dinero fluya y es un dinero imprescindible. Bien, pero ayer lo dijo Mariano Rajoy, porque lo lleva diciendo cantidad de tiempo. ¿Por qué lo dice cuando ya realmente pues, los ciudadanos, los interesados en esos créditos, ya dicen, bueno, sí, es que lo dijo tantas veces y esto no llega nunca, y además sabiendo que no va a llegar? Hay un gran escepticismo, lógicamente, en la sociedad. Claro. Es decir, yo soy de los que creo, estoy de acuerdo con los que dicen, hombre, que no vamos a hablar de brotes verdes, porque eso es ya una expresión estigmatizada, ¿no? Bueno, si hoy a Fátima Báñez hace 2 días, pero que algo se mueve, todo un mitin sobre brotes verdes. Que algo se mueve y para bien hoy en la economía española, yo creo que eso es cierto. ¿Qué ocurre? Que hasta que no lo veamos consolidado en hechos, la gente, lógicamente, está un poco escarmentada y escéptica, ¿no? Dice, ya lo veremos, ¿no? Pero que el gobierno, lógicamente, con mayor o menor acierto, trabaja en esa línea de inyectar crédito e inyectar dinero en el tejido empresarial, yo creo que es una preocupación hoy día de las mayores que tiene Mariano Rajoy y el gobierno sobre la mesa. Del 2008 a hoy, solamente en Galicia se han dado de baja 16.000 autónomos. Sí, no, que es una exageración. Entonces yo me pregunto, bueno, muy bien, hay unos cuantos emprendedores que ahora con este dinerito, con lo de los 50 euros de la Seguridad Social, vale, pero ¿y todos estos que se han dado de baja? ¿Qué quiere decir? ¿Que vuelven a reiniciar esa empresa u otra? Porque también, ¿qué hacemos también con es verdad que hay que analizar las cuestiones como responden a la realidad. Había mucho falso autónomo creado alrededor de la construcción, mucha subcontrata de obra, de que realmente eran trabajadores en relación laboral, pero que se transformaban en autónomos. Lo que exigen las empresas ahora. Destajistas, instaladores de ventanales, fontaneros, electricistas. Había mucho, digamos, autónomo, entre comillas, falso, que era una relación laboral, y creada al hilo de la burbuja, también es verdad. Y que eso había que depurarlo, porque no es malo que se dé debajo las empresas, no es malo que las empresas quiebren, porque aquí tenemos una mentalidad muy española que aquí se cree que porque un empresario quiebra queda tocado de por vida, mientras que en el mundo anglosajón es muy natural que la empresa cierre y abra, porque forma parte del proceso natural, pero aquí sin embargo eso lo tenemos como tenemos una mentalidad diferente. El empresario quiebra y queda estigmatizado. En el mundo anglosajón tú quiebras, bueno, oye, pues me fue mal. La cuestión diferente es que tú quiebres porque eres un sinvergüenza. Que no haya robado. Pero porque tú tengas una empresa, te vaya mal, o el sector económico le vaya mal, y tengas que cerrar, eso no es ningún crimen. Sí. Es porque te va mal. Si Mario Conde crea otro banco, crea otro banco, pues a lo mejor se mira con cierta cosa. Efectivamente, ¿no? claro. Claro, pero bueno. Se lo decía, yo creo, me parece. Puede crear empresas de aceite. Y eso el dueño de Mercadona. Peor banco de los que tenemos ya va a ser difícil ninguno. Digo que se lo decía, se lo decía el dueño de Mercadona, estos empresarios, 15 jóvenes empresarios que están ahí,
tutelados por él, que se tenían que estar dispuestos y predispuestos al fracaso y al fallo de los proyectos, que eso era normal un poco en el mundo de la empresa y que había que intentar luego otras alternativas. Sí, que todas son pero proyectos... esa filosofía también se la intenta él inculcar. Sí. Claro, porque aquí hay mucha proyectos relacionados con las nuevas funcionaria, tecnologías, todo, ¿no? ¿Entiendes? Los Hay de todo, de empresarios... cosas... Sí, pero lo más son muy diversas. aplicaciones para el iPad y esas cosas, ¿no? Puertas de Sí. construcción de no sé qué, Sí. ropa masculina, hay un poco de todo. Sí, sí, sí. Fíjese usted una cosa, yo creo que el problema 15 es empresas. un problema, y esto yo le recomiendo a alguna gente que lea y vea alguna conferencia del profesor Huerta de Soto, que esto es una, digamos, déficit histórico que nos contagió el Islam a los cristianos. Sí, es el Islam... Sí, y esto lo explicaría mucho mejor Huerta de Soto que yo. El Islam contagia a los cristianos viejos del hecho de los conversos. Cuando se produce el problema de los conversos, lo que es la actividad mercantil es actividad de converso. Y eso viene contagiado por el Islam, mientras que estaba mal visto porque el ejercicio de la actividad mercantil lo hacían judíos y ese tipo de gente. Entonces, por eso la gente de bien no era comerciante. Y de ahí creo que históricamente se arrastra esa especie de déficit histórico español de una cierta desconfianza hacia la actividad empresarial. Y eso, bueno, eso mejor que yo lo explicaré. Yo les recomiendo que en YouTube busquen alguna conferencia de Huerta de Soto y se lo explica perfectamente por qué existe Está ese muy déficit. interesante, está muy interesante. Bueno, y es algo que él mantiene, y yo estoy de acuerdo, que es un contagio a los cristianos viejos del Islam. Un contagio a los cristianos viejos del Islam. Es muy interesante. Ese toque de culturas nos trae... El Islam nos contagió el tema de las cruzadas también. Los cristianos viejos no hacían guerra santa. Ah, no, claro. Se defendieron. El Islam nos contaminó muchas cosas, bueno, saliéndonos un poco de contexto. Sí. También, pero quiero decir, la guerra santa no es un concepto puramente cristiano de raíz. Es de defensa. Claro. Sí, claro, se ha ido a defender los santos lugares cuando... Sí. Bueno, don Gaspar, que parece que se quedó así un poco mustio. Es que ahora yo me estoy haciendo una pregunta nada más, y es, ¿le creemos a Rajoy no? Para una vez que vengo, Mariano, es imposible. O sea, con estos contertulios toda mi teoría ha sido desmontada. Con algunos de los contertulios. En general. Ya siento. Pero ahora, Gaspar, yo soy testigo Tomás, de una conferencia del señor Montoro en La Coruña, antes de entrar en el gobierno, en el que decía, y yo estaba allí sentado y lo vi con estos ojos, que subir el IVA era una barbaridad. Ya volvemos. Ya me Que en época de crisis no había que subir el IVA. Bueno, pero vamos a ver. Pero eso ya lo explicó Mariano Rajoy. Pero no volvamos ya. Volvamos al ¿Le creemos o no, Marta? ¿Le creemos o no? ¿Tú le crees? Yo desconfío de los políticos. Pues yo ahora ya... Conociendo a Mariano Rajoy y vamos lo con... prudente que es... No, eso le sobra prudencia. Por eso, vamos con Aznar. Aznar. Significan que vamos por el buen camino. Vamos con Aznar, que continúa siendo noticia. La coda de la polémica entrevista en Antena 3 aún sigue, luego la conferencia en el Club Orense Club Siglo XXI. Ay, lo siento. Eso es mi revista. Qué lapsus tuve. Es que es mi revista. Claro, lógico. Lo siento, chicos, ¿eh? Una metedura de pata, porque mi revista se llama Orense Siglo XXI.